Buenas tardes, profesora. El presente video es para sustentar el trabajo presentado la semana anterior, el cual fue un ensayo en el que la problemática tuvo como título "La CIDH concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante protestas en el Perú". Los integrantes de mi grupo son los siguientes: Bustamante Bernoy José Alonso, De la Cruz Paico Frank Jefferson, Musayón Reyes Shaira Anaís, Tejada Esteban Ana Verena, Suyón León Sara Carolina y quien le habla Bustamante Velázquez Adrián Isabel. El título de nuestro ensayo fue "Desafíos y dilemas, implementación de estrategias de diálogo étnico y territorial en el Perú, según recomendaciones de la CIDH". Posteriormente presentaremos nuestra introducción, luego de ello sustentaremos nuestra postura con argumentos sólidos y luego se darán las conclusiones debidas y correspondientes. El informe final por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acerca de las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte arroja una luz sobre la realidad angustiante durante las manifestaciones de distintas partes del país, especialmente en zonas como Ayacucho y Puno, donde se cometieron serias violaciones a los derechos fundamentales. Un panorama alarmante se vivió en Juliaca, en el cual se advierte posibles ejecuciones extrajudiciales y masacres. Además, se evidencia que la respuesta del Estado fue a disparar en todo el territorio nacional, dando por resultado episodios desproporcionados y letales, usando a la Fuerza Armada por órdenes superiores, a pesar de que la legislación peruana protege el derecho a la protesta y regula el uso de la fuerza. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señala situaciones de violencia que no están cubiertas por este derecho y que reflejan una responsabilidad estatal en las violaciones de derechos humanos. En este ensayo se propone ahondar en el análisis de estos descubrimientos, surgiendo la siguiente interrogante. ¿Consideras que las medidas planteadas por el Estado peruano ante situaciones de protesta hacen respetar los derechos humanos de las partes implicadas? Consideramos que en muchas ocasiones no se resguarda la integridad de las partes implicadas, lo que fundamentaremos con argumentos sólidos a continuación. En primer lugar, la propuesta es muy importante para la vida en democracia, ya que es la voz de quienes eligen y le dan legitimidad a un gobierno. En este contexto, validar a los grupos que difieren y no estar de acuerdo con el Estado es parte esencial de lo que denominamos libertad, pluralismo y tolerancia. El Estado es el encargado de velar por el orden público y en este sentido resulta imprescindible vigilar y cuidar a sus ciudadanos dentro del marco de la ley. Según el artículo 2, número 12 de la Constitución Política del Perú, nos enuncia que tenemos derecho a poder reunirnos pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo y las que convocan en plazas o en vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Asimismo, el artículo 15 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos nos explica que la protesta pacífica es un derecho, la detención solo cabe cuando afectas el derecho de terceros a la propiedad privada o si realizas actos de violencia contra la autoridad. Entonces, en este caso, el Estado no ha ejercido una de sus funciones de vigilar y cuidar a sus ciudadanos dentro del marco de la ley. Más aún, no ha permitido que se exprese su opinión con libertad. Además, reprimir y ocasionar lesiones a las personas que están ejerciendo su derecho, sin duda, es un acto reprochable, que evidencia el poco control y la poca tolerancia con la que se maneja el gobierno de turno. Continuando con la exposición, en segundo lugar, se observó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una serie de recomendaciones al gobierno peruano sobre la implementación de estrategias de diálogo étnico y territorial, lo que puede ayudar a crear una comprensión compartida de los problemas y encontrar un terreno en común. Por ejemplo, uno de los casos más
exitosos del diálogo étnico y territorial en nuestro país es el proceso de demarcar las fronteras entre las comunidades indígenas amazónicas y el Estado. Este proceso, que comenzó en la década de 1990, ha sido dirigido por el Ministerio de Cultura y ha involucrado extensas negociaciones entre el gobierno y las comunidades indígenas a favor de todo nuestro territorio. Como tercer punto, considero que las decisiones tomadas por el Estado peruano para poder mitigar y solucionar las protestas que se estaban realizando en el país en contra del Estado de Dina Boluarte fueron moralmente cuestionables, ya que, como hemos podido evidenciar en el informe realizado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, hubo como consecuencia muchas víctimas y vulneraciones hacia los derechos fundamentales de la persona. Un caso similar ocurrió en diciembre del año 2020, donde, a causa del bloqueo de carretera de la Panamericana por trabajadores del sector agrario, los cuales buscaban unas mejores condiciones laborales, se presentaron 4 víctimas, entre ellas un menor de edad, a causa de el uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes del orden. Esto a pesar de que el actual gobernador, en un discurso, dijo que rechazaba por completo el uso indiscriminado de la fuerza. Hemos llegado a la parte final de nuestra exposición y, basándonos en los argumentos antes expuestos por mis compañeros, llegamos a la conclusión de que, frente a este tipo de conflictos de protestas, las autoridades o el Estado peruano no garantiza, no resguarda la integridad de las partes implicadas, porque a nuestro gobierno le falta implementar estrategias de diálogo étnico y de territorio nacional. De modo que, si nuestras autoridades, nuestros gobernantes trabajaran en esa problemática, no se estaría dando solución a uno, sino a varios conflictos. De esa manera, tanto ciudadanos como autoridades estaríamos trabajando juntos, tratando de construir un Estado equitativo, un Estado en donde se prioricen y respeten los derechos humanos, derechos fundamentales que toda persona tiene. En esa misma línea, el gobierno tiene que tener en cuenta el sentir popular y no actuar de manera autoritaria, porque sería una incomodidad para la ciudadanía y se crearían conflictos. Es por ello de que es necesario que, antes que ser gobernantes, deben de ser humanos y actuar pensando en si las decisiones que pueden tomar afecten o no al pueblo, o qué consecuencias se estarían llevando. Gracias.